Todos los fans del deporte automotor han visto encubramientos, años dorados y caídas de muchas escuderías, pero el deporte actualmente ha vivido una enormísima mediatización, dejándonos entrever también los problemas internos por los que pasan las escuderías y la más reciente debacle, la más sonada y recurrente a nivel temático es la de Red Bull, que después de ascender a lo más alto y lograr una dominación tal de la categoría en un solo cambio de temporada, inicia su derrumbe. Pero ¿cuáles han sido los hechos y personajes responsables de dicha caída? ¿Hay solo uno o varios culpables? Pero para poder responder a estas preguntas necesitamos contextualizar y hacer un análisis más profundo, no quedarnos con los hechos ocurridos de unos cuantos años a la fecha solamente. Necesitamos analizar incluso cuál ha sido la mentalidad reinante en la escudería misma, que ha revolucionado de tal manera que el que Red Bull siga cayendo parece ya para muchos algo normal e inminente. En este video, primero daremos cuenta de los hechos que han sido la base de los primeros conflictos, haciendo un ligero repaso por la historia misma del equipo, para luego analizar los movimientos, fichajes, salidas y hechos en general que prepararon el panorama actual que también comentaremos y analizaremos al final de este video. De manera que la estructura será darte datos en orden cronológico y luego les analizaremos en cuanto a importancia e implicaciones. Con todo esto, intentaremos dar una respuesta clara a las preguntas que anteriormente se formularon. Así que ponte cómodo porque la lluvia de datos y el carrusel de emociones empieza ya mismo. ¡Comenzamos! En el año 1984, Dietrich Mateschitz probaba una bebida energética que le salvaba del jet lag. Después se pondría en contacto con los dueños, de nacionalidad tailandesa, para unir fuerzas y hacer un producto más grande. Es ahí que junto a Kallio Juvicha inicia Red Bull, de la cual Dietrich terminará siendo propietario del 49%, quedando en los primeros dueños la familia Juvicha como accionistas mayoritarios. Como estrategia publicitaria en 1992, dicha bebida empieza a patrocinar justo los deportes que menos apoyo tenían, los llamados deportes X o deportes extremos. Unos años más adelante, en 1987 y en otra parte del mundo, un joven piloto llamado Christian Horner, con aspiraciones de emprendimiento, logra mediante préstamos bancarios y personales fundar la escudería Arden Motorsport para participar de los campeonatos de GP2, GP3 y Fórmula 3000, donde se dio cuenta que no podría combinar el pilotaje y la administración del equipo. Después de contratar pilotos y haber preferido la parte directiva, empezaría a cosechar mejores resultados. Más tarde, ya en los años 2000, Red Bull haría una incursión en el deporte automotor, patrocinando equipos de rally y otras categorías. Lo mismo pasó con los equipos Red Bull Sauber, Petronas, así como Arrows o Jaguar. Este patrocinio duró hasta el año 2003. Hasta este año, Dietrich ya rondaba el paddock y se hizo de varios amigos. Uno fue el expiloto Gerhard Berger, con quien compartiría la pasión por la Fórmula 1, ya que desde muchos años antes, Berger sería el primer piloto patrocinado por la bebida energética. Otro amigo que conocería en el paddock, el también expiloto Helmut Marko, con quien desarrollaría una fuerte amistad al ser los dos austriacos. Desde estos años, fundaría la red de pilotos Red Bull Junior Team, que consistía en una red de pilotos patrocinados por Red Bull para su crecimiento, desde las categorías menores, para ayudarlos en su ascenso a la máxima categoría. Y en 2004 se anunció la venta del equipo Jaguar Racing por parte de la marca Ford, que en ese entonces era la propietaria, pero quería salirse del medio poniendo a la venta el equipo. Mateschitz se emocionó con el anuncio de venta y convenciendo a su contraparte tailandesa comprarían el equipo, que ya contaba con la certificación para correr en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Es así que a finales de 2004 se concreta la compra y el equipo cambia de nombre a Red Bull Racing. Para armar al equipo, Dietrich intentaría convencer primero a su amigo y expiloto Gerhard Berger para dirigir el proyecto, pero al recibir una negativa voltearía los ojos hacia Christian Horner, que había hecho un buen trabajo con la escudería Arden. Horner sería fichado por la nueva escudería a la edad de 33 años. Ya bajo la batuta de Horner, Red Bull se quedaría con Will Courtney, que ya trabajaba para Jaguar, fungiendo el papel de ingeniero de estrategia. Horner también lanzaba los anzuelos para hacerse de los servicios de varios ingenieros y demás personal técnico, pero muchos tendrían que cumplir con un periodo de gardening, que es un periodo de espera para que el personal técnico que tiene información privilegiada sobre una escudería no pueda entrar en funciones con la nueva hasta pasado dicho periodo. Este se aplica a discreción de las escuderías involucradas. Y es por esto que personajes como Jonathan Whitley, Paul Monaghan o Adrian Newey llegaron a Red Bull hasta la temporada 2006. El mismo Christian apoyaría la contratación de Newey declarando: "Para nosotros se trata de una contratación importante. Si tuviera que elegir entre Adrian Newey y Michael Schumacher, elegiría siempre a Adrian.
El equipo base ya se estaba armando hasta los dientes. La exaltación de tener a Newey estaba justificada, ya que el ingeniero británico era el responsable del diseño de monoplazas que ya habían ganado 6 títulos de pilotos y constructores en los años 90. En el caso de Jonathan Whitley, era el jefe de mecánicos de la escudería Benetton Fórmula Ltd, fichaje importantísimo para Red Bull también. Paul Monaghan venía de ser el ingeniero de rendimiento y luego de carrera para la escudería Renault, y ya había trabajado con el bicampeón Fernando Alonso. De esta manera, el equipo estrella se estaba conformando. De manera obvia, el austríaco Marco también era adherido al equipo, este como asesor externo y todavía al mando del proyecto para formar jóvenes pilotos a manera de escuela. Es por lo que a finales de 2005, Red Bull también adquiría a la escudería Minardi F1 Team, convirtiéndola en la nueva escudería Toro Rosso, la que pasaría a ser la escudería hermana y semillero de jóvenes promesas para Red Bull. Marco ya tenía su jardín de niños. Todo marchaba incluso mejor que la planeación. El sueño de Dietrich de tener su equipo y su escuela de pilotos ya era un hecho. Aunque algunos personajes no tuviesen que cumplir con el periodo de gardening o pudiesen entrar a desempeñar sus funciones de manera inmediata, el caso de Adrian era diferente, pues al entrar al equipo en 2006, esto haría que apenas empezase a trabajar, pero en el diseño del monoplaza del 2007, teniendo mucho que ver el monoplaza anterior, de manera que la mano de Newey se empezaría a notar hasta el RB3. Las primeras temporadas demostraron que habían llegado para quedarse, lograron varias séptimas posiciones y una quinta en los campeonatos de constructores, también sumando uno que otro podio. También el cambio de reglamentación de 2009 le sentaría bien, junto con la llegada de un joven piloto directo de la escuela de Marco, el alemán Sebastian Vettel. Vettel prometía bastante y tras ganar el subcampeonato ese año, se dispondría a pelear más fuerte por el campeonato el año siguiente. Durante el año 2012, año del tricampeonato del piloto estrella de Red Bull, Seb, se anunciaba la muerte del socio comercial de Dietrich, Kallio Jubija. El socio tailandés, a pesar de mostrarse complacido por la publicidad que recibía por los campeonatos, nunca quiso mezclarse mucho con el mundo que a Dietrich le apasionaba, por lo que su muerte no fue un golpe tan duro para la marca, ni para el equipo, pues su hijo mayor, Kallio Jubija, quedaría como cabeza del negocio familiar. Mientras tanto, Red Bull se preparaba para otro año de dominación de la categoría para la temporada 2013, y realmente lo cumpliría, marcando los años 2010 a 2013 como la época dorada de Red Bull. Pero justo hacia el final de este periodo es que encontramos el primer conflicto fuerte que tendremos que denotar como importante. Red Bull estaba encantado con sus logros, los campeonatos y con el equipo que había armado. Este año, que enmarcaba el cuarto campeonato, también sería el marco del famoso Multi 21. Esto se refería a las órdenes de equipo dadas en el Gran Premio de Malasia del 2013. El equipo había acordado códigos para usarlos por la radio y justo la indicación denominada era Multi 21, que se refería a la indicación para que Vettel, que corría en segunda posición detrás de su compañero Webber, no le atacase, pero el germano decidió no atender las indicaciones y se hacía a la punta, ganando el Gran Premio. Webber salvaba el 1-2, pero le reclamaría a su coequipero en el cool room. Vettel pidió perdón por no obedecer, pero dijo que no le pediría perdón por ganar. Muchos sabían que esto se pudo dar por revancha, dado que en Brasil, Webber no ayudó a Vettel, que se jugaba el campeonato con Alonso. De parte de los directivos, solo hubo pláticas con los pilotos, pero intentaron acallar el hecho. Este modus operandi, la misma filosofía que implantase Dietrich, donde no había acciones punitivas reales ante un desacato, serían interpretadas por muchos como preferencialismos. Esto haría que Webber abandonase la escudería al final de la temporada. Al año siguiente, llegaba Daniel Ricciardo a Red Bull en sustitución del también australiano Webber. Ricciardo también venía de la escuela de pilotos de Red Bull y ascendía este 2014 de Toro Rosso a la escudería grande. Los Bulls pasarían por un bache. Ricciardo quedaría tercero en el campeonato, mientras que Vettel, al solo alcanzar una quinta posición en el campeonato, se prepararía para emigrar en 2015 a Ferrari. Esto sería el resultado del cambio de reglamentación sufrido en 2014 con la llegada de la era híbrida, donde Mercedes sería la escudería que daría en el punto exacto con sus monoplazas. El mismo 2014, Marco hablaba con Dietrich para subir a la escudería pequeña a una joven promesa, el jovencito Max Verstappen. Esto se debía a que también de Toro Rosso a Red Bull al piloto ruso Daniel Kvyat para sustituir a Vettel. Para este momento, Marco ya jugaba con las posiciones y asientos de la escudería a su antojo y dejaba claro que apadrinaría con todo al niño Max de tan solo 17 años. El debut del novato neerlandés sería regular, llevándose una 12ª plaza en el campeonato de pilotos, mientras que Kvyat terminaba séptimo. Ya en 2016, Kvyat empezaba con buen ritmo a pesar de un retiro, pero sumaría un podio en tercera posición, mientras que Max había peleado en la tabla media, aún así de manera inexplicable, para la quinta
quinta carrera, Marco bajaba a Kvyat a Toro Rosso para subir al asiento de Red Bull a Verstappen. Las supuestas razones de Marco eran que tenía que asegurar el retener a Max para que otras escuderías no echaran mano de su talento, incluso a costa de quemar al piloto ruso, que obviamente quedaba fúrico y dolido por la situación. Marco lo volvía a hacer, jugaba con los destinos de los pilotos a su antojo. Horner no podía decir nada al respecto, pues se trataba del amigo cercano del dueño y sabía que era intocable. Todos estos movimientos obviamente eran apoyados por Mateschitz, que enarbolaba la misma mentalidad. Todos lo recuerdan como un tipo bastante afable, pero para los negocios era un verdadero tiburón, lo que demostró con acciones tales como la de cerrar un canal de televisión local austriaco de su propiedad, al enterarse que los empleados estaban poniéndose de acuerdo para agremiarse, dejando a más de 200 personas sin trabajo. Después de quitarles las ganas de agremiarse, recontrataba a algunos para reabrir el canal televisivo. Así determinante para los negocios era Dietrich. Pero aquí ya se estarían definiendo dos de los grandes problemas que serían la base de este análisis: el que hubiese vacas sagradas en el equipo, antes intocables, que podían tomar decisiones incluso sin consultarlas con el team principal, deviniendo todo esto en el apadrinazgo o preferencialismo por el piloto consentido. Y el segundo sería resultado del primero, el que el supuesto director de la escudería o cualquier otro personaje con poder no pudiese reaccionar, reclamar o cambiar lo decidido por las vacas sagradas, resultando esto en la inacción y por ende en la molestia de quienes se descubrían entonces como meros peones, como fue el caso de Webber o de Kvyat. Durante el primer año de Max en Red Bull, ya se presentaría en el garage de su hijo Jos Verstappen, ex piloto neerlandés que estaría al tanto de la carrera de su hijo, para asegurarse de que su hijo viviera lo que él no había podido en la máxima categoría. Jos llegaba con un perfil bajo, pero desde ahí se le permitiría ver un panorama del que podría sacar mucho más provecho. Las temporadas siguientes representaron para los Red Bull una lucha, pues Mercedes se encargó de monopolizar las victorias, los puntos y por ende los campeonatos. Los logros más grandes de Max y Ricciardo serían algunos terceros lugares en el campeonato, pero no más. De cualquier manera y conforme, Max se sentía cada vez más cómodo en su asiento y bajo el ala de Marco. Con Ricciardo ocurría lo diametralmente opuesto. El piloto australiano cada vez se sentía menos a gusto, pues las situaciones que en el pasado habían acontecido con la dupla Vettel-Webber se repetían durante los campeonatos. A Max se le permitía tener ciertos arranques que en algunas ocasiones terminaban en desgracias, como el encontronazo que vivieran los dos pilotos en el Gran Premio de Azerbaiyán 2018. Ricciardo buscaba algún espacio para pasar a Verstappen al término de la recta principal, pero Verstappen haría un doble movimiento más un brake test, provocando que Ricciardo se le estampase por detrás. Después del incidente, los dos pilotos se llevarían una reprimenda, pero Ricciardo cuenta este hecho y el cómo lo gestionó la escudería de manera interna, como una de las razones por las cuales decidiese partir en 2019 para correr con Renault. También en 2018 llegaría el ingeniero Pierre Bachet, que sería designado como director técnico de la escudería, pero el jefe de diseño, Adrian Newey, también sería nombrado con el mismo puesto. Esto generaba confusión al interior y exterior de Milton Keynes, pero de parte de la dirección y en el organigrama colocarían a Bachet por debajo de Newey. De nueva cuenta, las decisiones arbitrarias generaban descontento al interior de la escudería. Mientras tanto, la salida de Ricciardo obligaba a Marco a ascender a otro prospecto desde Toro Rosso, Pierre Gasly, piloto francés que debutaba en 2019 con Red Bull. A pesar de entrar en casi todas las carreras en la zona de puntos, tras 12 carreras de un calendario de 21, Marco de nueva cuenta movería las piezas y decidía cambiar al piloto galo por otro novato que ya militaba en la escudería menor de la bebida energética, Alexander Albon, piloto británico-tailandés que se incorporaba hacia el último tercio de la temporada como coequipero de Verstappen. Albon terminaría la temporada como escudero de Max e iniciaría una temporada 2020 realmente mediana. Esto ponía en entredicho la efectividad de la escudería y el semillero de Red Bull, lo que orilló a que Horner propusiera e increíblemente fuese escuchado para realizar el fichaje de un piloto que no había sido parte de su programa de desarrollo de pilotos. Sergio Checo Pérez terminaba siendo fichado para la temporada 2021. Sobra decir que el descontento de Marco era mayúsculo, pues el piloto mexicano representaba el fracaso de su escuela. Newey entregaba un RB16B bastante competitivo. Las buenas presentaciones en pista acallaban un poco los conflictos internos en Milton Keynes. Todos se encontraban en el campeonato de pilotos y apoyaban a Max Verstappen para conseguirlo. A pesar de encontrarse en su año de adaptación, Checo colaboraba con el equipo y Marco tendría que tragarse su orgullo y coraje para con el mexicano. El campeonato llegaba para Verstappen y Red Bull hasta la última carrera y en la última vuelta del campeonato, pero esto delimitaba el final de la dominación aplastante de Mercedes. Red Bull lo había logrado. El júbilo tapaba las historias obscuras y hacía que Horner regresase a ser junto a Max la cara del equipo. Aquí es donde por supuesto Horner,
Al entregar buenos resultados, empezaría a pensar en que un crecimiento dentro de la organización sería posible, ya que acumulaba a finales de 2021 la friolera de 16 años en el mismo puesto. Así que, al lograr de nuevo posicionar a la escudería en la punta de la categoría, podría dejar en buenas manos el destino del equipo y él podría pensar en otros aires, posiblemente logrando una participación en cuanto a las dos acciones, o incluso siendo nombrado CEO dentro de la empresa dueña de los dos equipos de Fórmula 1. Lo que sucedería aquí es que la respuesta recibida por Horner de parte de los Jubitya, con quienes lleva una buena relación, sería que primero lograse cierta estabilidad para la escudería y luego se podría hablar de una ascensión, mientras se comentaba este posible cambio con Matesic. De manera que, ahora el objetivo para Christian sería lograr posicionar a la escudería como el equipo top y posteriormente podría cosechar los resultados. Los Bulls se sentían listos para recibir el 2022 con la nueva reglamentación que implicaba, y tenían justo al mago de la aerodinámica de su lado. Nui ya conocía de sobra el comportamiento de la aerodinámica que intentaba explotar el efecto suelo en los monoplazas, por lo que el RB18 resultante seguiría siendo una bala que les permitiría a los Bulls seguir peleando por campeonatos. Pero algo cambiaba al inicio de la temporada. El piloto mexicano reclamaba que él también quería pelear por el campeonato, y tras un inicio de temporada prolífico para Checo, los focos rojos se encendían en el garage de Max, pues creían que estaba bastante claro que Max era el piloto número 1 y que Checo tendría que fungir como escudero del neerlandés. Max no se mostró comprensivo con Sergio, y menos el padre de Max, Jos, en conjunción con Marco, que iniciaba una serie de ataques dirigidos al mexicano, utilizando los medios como vía. Las declaraciones ríspidas de Marco le ganaron el desprecio de muchos fanáticos, y ya se develaba de manera abierta el odio del austriaco para con el mexicano, pues se seguía sufriendo, del lado de la escudería hermana, ahora llamada Alfa Tauri, una crisis de pilotos confiables, y por ende de patrocinadores. De parte de Horner, seguía mostrando el mismo patrón de inacción, debido a que se trataba de Marco. Aparte de esto, ya en pista, con el paso de los grandes premios, Max mejoraba su ritmo en carrera, mientras que Checo sufría un descenso de rendimiento. Después se daría a conocer que el estilo de conducción de los dos pilotos era completamente opuesto, con Max prefiriendo una tendencia hacia sobre el viraje por parte del monoplaza y un ajuste de frenada cargado a la punta, mientras que Checo preferiría un poco de subviraje y una frenada más equilibrada entre los dos ejes. Esta situación se agudizaba con cada paquete de mejoras entregado e implementado. Max mejoraba y Checo empeoraba. Esto haría que surgiera la controversia sobre las supuestas diferencias entre los monoplazas que conducían los dos pilotos, pero tanto Horner como Bache declaraban que los dos monoplazas eran completamente iguales, y en realidad lo eran, pero se trataba de un monoplaza diseñado para explotar mucho más el estilo de conducción de Verstappen, dejando de lado cualquier solicitud de mejora por parte de Sergio, dejando que el mexicano se peleara durante el resto de la temporada más con su monoplaza en vez de pelear con los demás pilotos. A lo largo de la temporada se darían más incidentes que avivarían el fuego ya encendido por los fallos de conducción y los ataques de Marco. El primero se daría en Mónaco 2022, mientras la última ronda de clasificación, donde Checo perdía la parte trasera del monoplaza y se estrellaba en el muro a la entrada del túnel faltando solo unos segundos para terminar la tanda, Max se quedaba atascado sin poder cerrar su vuelta rápida, y el resultado sería que Checo largaría en una mejor posición que Max. Este gran premio lo terminaba Checo llevándose la victoria. Max, nada contento, se llevaba el tercer escaño del podio. Este hecho tendría repercusiones más adelante. Aun con esto, el león neerlandés se llevaba el campeonato de pilotos desde el Gran Premio de Japón, 4 grandes premios antes del final de la temporada, y el equipo se concentraría en apoyar a Checo para que se llevase el subcampeonato. Otro hecho que sería un parteaguas en toda esta historia sería que después de haber ganado el campeonato de pilotos con Max, al siguiente fin de semana se anunciaba la muerte de Dietrich Mateschitz. Esto dejaba sin cabeza al lado de la marca que apoyaba la Fórmula 1, pero más importante sería el que esto hacía que Horner tuviese que renegociar su ascenso. En el Gran Premio de Brasil, el penúltimo de la temporada, Checo necesitaba que Max le dejara pasar para ganar más puntos y protegerse de Leclerc, que también peleaba por el subcampeonato, pero Max se negaría. El mismo Horner se disculparía por la radio con Checo, y obviamente se descargaría en la entrevista posterior a la carrera. La declaración de Checo desataba un aluvión de declaraciones por parte de los familiares de Max y del mismo Marco. A partir de aquí, al grupúsculo formado por Max, su padre y Marco, acompañados a veces por la madre de Max, se les denominaría como el clan Verstappen. Por su parte, Checo intentaba hacer oídos sordos y Horner seguiría sin marcar un alto, no importando que el afectado fuese uno de sus pilotos. De nueva cuenta, la inacción marcaría ya el patrón de parte de la directiva de la escudería ante los conflictos internos. Finalmente, el peso de los puntos
puntos no obtenidos se dejaría sentir, pues Checo lograba solo el tercer puesto en la tabla y Leclerc le arrebataba el subcampeonato. También cabe mencionar que la relación entre coequiperos se fracturaría a partir de este hecho lamentable. Terminaba la temporada de nuevo con un mal sabor de boca. El hijo de Dietrich, Mark Mateschitz, haría acto de presencia en algunas carreras, pero dejaba bastante claro que a él no le importaba en absoluto el mundo automotor. Esto dejaba la puerta abierta para que Horner pidiese este tan ansiado ascenso. De hecho, ya tenía listo a su reemplazo, depositando su confianza en Jonathan Whitley, quien al ser el director deportivo conocía de sobra todo el funcionamiento interno de la escudería. Pero al iniciar la temporada 2023, habiendo presentado Newey un RB19 que después sería catalogado como el monoplaza más dominante de todos los tiempos, y los Bulls se mostraran ante el mundo de nuevo dispuestos a pelear por un nuevo campeonato, Mark Mateschitz y Red Bull anunciaban el nombramiento de Oliver Mintzlaff como CEO de proyectos corporativos y nuevas inversiones en Red Bull, lo que le dejaba a cargo de los negocios deportivos incluyendo la Fórmula 1. Cabe destacar que el nombramiento se daba por la relación de amistad de Mark con Oliver y también gracias a su supuesta buena participación en el ámbito deportivo, representando a la marca al haber estado al frente de los Racing Bull Sports Leipzig, equipo de fútbol soccer perteneciente a la marca de la bebida energética, pero se sabe que la historia de Mintzlaff incluye el que destronase en solo un año al que era su jefe para quedarse con su puesto y lo mantuviese solo como asesor al no saber todos los menesteres que involucraba su puesto como Red Bull Head Global Soccer y una larga lista de decisiones intransigentes en la organización que lo enfrentarían con los directores técnicos del equipo mencionado, de manera que este personaje era el nuevo mandamás de las dos escuderías de Red Bull, un especialista en marketing y negocios que no sabía absolutamente nada del deporte automotor. La temporada 2023 iniciaba y parecería una calca de la temporada anterior, pero con los problemas más marcados y multiplicados. Checo declaraba ahora sí ir por el campeonato, por lo que el clan Verstappen se ponía de nuevo a la defensiva en contra de Checo. Los problemas entre Newey y Vacher, más marcados que nunca al ni siquiera presentarse juntos a las entrevistas. Horner y Whitley sin una certeza sobre sus respectivos ascensos, unos pilotos que habían roto relaciones y en las entrevistas y videos promocionales de Red Bull solo se sobrellevaban. Encima, con un nuevo dueño al que no le importaban más, un nuevo jefe que no sabía nada sobre el equipo. Este sería el momento en el que ya la situación al interior de Milton Keynes se sentía densa, con el aire cargado de tensión y la temporada apenas comenzaba. A pesar de todos los conflictos internos, Newey dotaba a los pilotos de un monoplaza sin igual. El RB19 sería catalogado por la misma Fórmula 1 como el monoplaza más dominante de todos los tiempos, permitiéndole a los pilotos ganar un total de 21 de 22 carreras de la temporada. De nueva cuenta el inicio de Pérez sería muy bueno, poniendo a temblar al clan Verstappen. Pero de nuevo los paquetes de mejoras sepultarían sus aspiraciones de contender por el título. De nuevo la controversia de los monoplazas saldría a la luz, ganando fuerza cuando Checo solicitara regresar a las especificaciones y paquetes de piezas inaugural, al sentirse totalmente incomunicado con su herramienta de trabajo. La solicitud del mexicano era denegada, con la promesa de Horner y Vacher para con Checo de que el siguiente monoplaza estaría diseñado para los dos pilotos y no solo para apoyar el estilo de Verstappen. Debido al bajón de rendimiento hacia la mitad de la temporada, Checo recibía una lluvia de ataques y críticas donde prácticamente pedían el despido y sustitución del mexicano. Aún así es que Checo, prácticamente sin el apoyo de su coequipero ni de la escudería de una manera tan marcada, se hacía del subcampeonato. Max lograba el tricampeonato y Red Bull el campeonato de constructores por segundo año consecutivo, ya de la mano de Max. La dupla de pilotos lograba también ser reconocida como la más dominante en la historia de la categoría. Todos estos logros y récords rotos maquillaban la situación interna de la escudería. La temporada, de nueva cuenta, terminaba de manera agridulce, pero la temporada 2024 iniciaba peor todavía, pues se daba a conocer desde la pretemporada que Horner estaba siendo acusado por una empleada que resultaría ser su asistente de conducta inapropiada. La denuncia no la haría la supuesta afectada, sino alguien más, cuyo nombre no fue dado a conocer. Esto fue conocido como el caso Horner. La FIA era puesta al tanto y permitiría que Red Bull resolviera de manera interna la controversia, para lo cual Red Bull contrató asesores externos. Iniciaban las indagaciones. Mientras tanto, se presentaba el nuevo RB20, un auto totalmente rediseñado, y ahora, de acuerdo a lo prometido, diseñado para ayudar a los dos pilotos con su estilo de manejo. Obviamente esto no agradaba nada al clan, que ahora no podía centrarse tanto en Checo, pues tenía nuevos pastos de los cuales alimentarse. El caso Horner.
Durante las investigaciones, interrogatorios y revisión de pruebas, se daría a conocer que la implicada y demandante también se encontraba envuelta en una especie de relación con el padre de Max. De esto, seguirían las hipótesis sobre la lucha de poderes entre el clan Verstappen y Christian Horner para tomar el control de la escudería, donde el interés que pudiesen tener de parte de los Verstappen sería el derrocar a Horner, para hacerse de un nuevo team principal que trabajase más con los intereses de Max y no de los dos pilotos. Así como el hecho de que Jos pretendiese ser contratado y entrar a la organización para escalar posiciones dentro de ella. Las declaraciones de Jos Verstappen en contra de Horner no hacían sino apoyar dichas suposiciones. Otras teorías, también conspiranoicas, señalaban a Minslav como el orquestador de todo este teatro, también para tirar a Horner y frenar sus aspiraciones de escalar en la cúpula de poder de Red Bull. Pero estas serían descartadas al saberse que Oliver, unos días después de haberse dado a conocer la noticia del caso Horner, ya tenía preparado el comunicado de despido del director del equipo. Pero se frenaría, ya que Christian, guiado por sus abogados, se defendía antes del anuncio de su despido, cumplía con todo lo solicitado por parte de los encargados de la indagatoria y, adicional a todo esto, desde los primeros grandes premios se haría acompañar de manera pública nada menos que de Charles Jourdain, el dueño del 51% de Red Bull, lo que desarmaba a Mark, a Minslav y al clan Verstappen. El equipo estaba visiblemente partido en dos bandos y totalmente fracturado. También tenemos que destacar que Shalem y su familia evitan aparecer en público ya que habían sido listados en el escándalo de los Panama Papers, lo que le añade importancia al esfuerzo de Shalem de aparecer en público para dejar claro su apoyo hacia el británico. Unas cuantas fechas después, y para sorpresa de Minslav, que esperaba que se fallara en contra de Horner para hacer efectivo su despido, Christian Horner resultaba ser exonerado, ya que las pruebas presentadas habían resultado ser no concluyentes, pero el daño ya estaba hecho. Y era claro que la demandante había sido solo un títere de parte de alguien que quería a Horner fuera de la institución. Ahora los principales sospechosos serían los integrantes del clan, Marco y Jos, que seguía ofreciendo declaraciones a los medios donde explicaba que Horner era el mayor cáncer que tenía Red Bull. Dichas declaraciones harían que fuese declarado como persona non grata en el paddock y también en el garage de su hijo. Max, ante todo este conflicto, había decidido mantenerse al margen, incluso sin ofrecer respuestas sobre el coqueteo de parte de Toto Wolff y Mercedes, y de las declaraciones de Jos advirtiendo que Max podría decidir dejar Red Bull gracias a las controversias surgidas. Tras la exoneración de Horner, aparecería en los dispositivos de muchos personajes importantes del paddock un paquete de documentos, imágenes y capturas de pantalla de conversaciones de Horner, intentando, en un último y débil intento de desprestigiar al team principal. De esta filtración se señalaría a Marco, que también había resultado bastante activo con las declaraciones sobre el destino de Max, dándose a saber también con esto que el padrino tenía cláusulas contractuales que le ligaban de manera laboral al piloto y viceversa. De manera que de ser despedido Marco, Max podría librarse del contrato multianual que lo emparentaba a la escudería hasta 2028. Ante las acusaciones sobre la filtración, también Marco sería interrogado, ofreciendo el pobre argumento de ser viejo y por ello no entender siquiera cómo compartir de esa manera el material que había inundado el paddock. Pero como se dijo, el daño ya estaba hecho. A pesar de que los Bulls intentaron iniciar la temporada de la manera más normal posible, el resquebrajamiento del equipo era ya palpable. Max declaraba, rememorando un argumento de Dietrich sobre mantener las piezas clave del equipo unidas. Pero con la partida de su mecánico en jefe, Lee Stevenson, en el Gran Premio de Japón, iniciaría el gran éxodo de personajes importantes de Red Bull que partían al sentir ya un ambiente enrarecido al interior de la escudería. Seguiría la renuncia de Adrian Newey, que declararía después que desde abril de ese año había tomado la decisión de dejar Red Bull, por lo que ya no estaría presente desde el inicio de la temporada en el diseño, desarrollo e implementación de mejoras. Poco después también se anunciaba la partida de Jonathan Whitley, que al haber sido frenado a Horner, por ende, él ya no podría crecer tan bien en la institución, por lo que aceptaba ser fichado como team principal, puesto al que aspiraba en Red Bull de parte del proyecto Audi. Junto a ellos, iniciaba la partida de muchos más elementos de Red Bull. Esto podría haber constatado la teoría de Jos, pero al haber perdido credibilidad y la oportunidad de estar más presente, el cantarlo a los cuatro vientos le expondría a ser señalado de nuevo como el responsable de la debacle que sufría el equipo de Milton Keynes. Adicional a todo esto, ya sin Newey, los pilotos sufrían el que los paquetes de mejoras no funcionasen, como el recibido en España. Los ingenieros y técnicos en fábrica no entendían la complejidad del nuevo RB20, Vaché incluido. Ahora no solo Checo presentaba problemas para tomar el auto, sino que Max también se quejaba de manera abierta del auto. La situación se fue intensificando al grado de que los dos pilotos, de pelear en la punta de la tabla en los últimos grandes premios, han pugnado por no descender a la tabla media, perdiendo ya el campeonato de constructores a manos de McLaren, con muy pocas esperanzas de recuperarlo y con el campeonato de Max pendiendo de un hilo, reforzando con esto las teorías de abandono por parte del neerlandés a finales de la presente temporada. Entonces, si analizamos todo este historial, nos daremos cuenta de que la caída, que para algunos pudo ser estrepitosa de parte de la escudería, ha sido en realidad gradual, con conflictos que se han venido presentando desde la fundación misma.
También podemos apreciar que no hay un solo culpable y no se debe a un solo hecho la presente debacle. Tenemos que conocer y entender todos los factores involucrados sucediendo en el seno de una organización que rebasa los 1.200 empleados. El resultado es multifactorial, por lo que haremos un recuento de los elementos implicados. El primer hecho que va en detrimento de la institución es que haya vacas sagradas, ahora representadas en Marco y también en los pilotos estrella como lo es Max y como lo fue Seb, ya que generan acciones que se ven traducidas en el descontento de mucha gente al interior, siendo interpretado todo esto como preferencialismo. El segundo factor es que la escudería se quedase sin una cabeza a la que le importara el deporte, o incluso la imposición de otra que no lo entiende, resultando en decisiones de gestión erróneas y precipitadas. Por otro lado, no podemos culpar el deseo de Horner de crecer al interior de la marca y el equipo, pero al gestionarlo mal y conjuntarse con la muerte de quien podía haberle respaldado, Christian tuvo que aguantar el ser frenado o estancado en el puesto del que ya quería evolucionar, lo que propició la salida de los personajes que debieron haber ascendido tras su crecimiento, como es el caso de Whitley. También es grave el que haya cierta permisividad en cuanto al acercamiento de personajes externos, que lejos de solo supervisar el crecimiento profesional de un piloto, incidan de manera activa en el ambiente del equipo. Y sí, estamos hablando de Joss, conocido más por su tendencia a la violencia que por su modesto paso por la Fórmula 1, pues el apuesto padre de Verstappen ya ha visitado la cárcel varias veces por agresión doméstica e intentos de asesinato. Esto da como resultado otros de los puntos en contra que tiene Red Bull, y que está ligado al de las vacas sagradas y a este último: la inacción y total desatención para con los pilotos que no son la estrella del equipo, pues parece no importarles el desempeño de un segundo piloto, con lo que dejan de manifiesto que realmente no saben jugar o hacer equipo, deviniendo esto en la baja de rendimiento del piloto. También se les vio imposibilitados para defender a su piloto durante los constantes ataques, tanto de externos como de personajes internos, al tener a un director castrado que no puede tomar acciones en contra de nadie, por ser parte del club del piloto estrella. Así que como conclusión, no hay un solo responsable de la caída de Red Bull. Esto que vive la escudería es el resultado de las malas decisiones, de la mala gestión, la inclusión de personajes dentro y fuera del equipo que no debiesen ser parte del deporte, y de un exceso de confianza tal que no les permitiría ver más allá al no poder prever contingencias como el último efecto dominó. Los protagonistas de todo el intrincado problema, y ya sabiendo su participación en esta problemática, serían Marco, Horner, Max, Joss, Dietrich, Mark y Oliver. Ahora bien, esta caída está siendo mucho más evidente gracias al ascenso en cuanto a rendimiento de las otras escuderías. Tal es el caso de McLaren y Mercedes. Pero es innegable que los problemas se venían arrastrando desde mucho tiempo atrás. Si te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte. También activa las notificaciones para que estés al tanto de los próximos videos que subamos. Aquí te recomendamos otros videos que también sabemos te pueden encantar. Por nuestra parte ha sido todo, así que hasta muy pronto y buena carrera.